Ciudadanas y ciudadanos, bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana. El día de hoy estamos con una especial invitada, la diputada Camila Musante, quien es diputada del Distrito 14, es abogada y también magíster en Derecho Ambiental y encabeza en estos momentos la Comisión Especial Investigadora sobre el megafraude tributario. Bienvenida, Camila. Gracias, Javier. Queríamos partir preguntándote respecto a cómo ha estado la Cámara de Diputadas y Diputados en estos días, puesto que tuvieron cambio de la mesa directiva, pero inmediatamente se presentó una moción de censura que se votó precisamente esta semana. Cuéntanos un poco cómo está el ambiente. Bueno, la moción de censura obviamente tensionó mucho la Cámara, sin perjuicio de que al poco andarse era bastante evidente que no estaban los votos para que se aprobara, ni siquiera había un orden o una correlación al interior de Chile Vamos a propósito de la censura presentada por republicanos y por Frente Social Cristiano. Yo creo que también fue bastante evidente que primó la aparición en medios, el que pega más fuerte, el que pega primero, y en ningún momento se veló por cuidar lo que es la Cámara de Diputadas y Diputados como un espacio de legislación con un rol más institucional, y a mí me parece que fue una censura muy irresponsable, muy chaucera, mediática, con poco peso también. No se supo ni siquiera defender correctamente dentro de la sala, y eso, bueno, terminó validando, ¿verdad?, la mesa directiva que preside hoy día la diputada Carol Cariola, cuestión que también responde a un acuerdo que se logró dentro del espacio de los diputados y que yo personalmente valoro muchísimo, que hayamos podido volver a construir un espacio de diálogo y de mayoría para tener una mesa que esperamos que sea la que conduzca a las grandes reformas, ¿no? Como mencionaba, quienes presentaron esta moción de censura fueron el Partido Social Cristiano y también republicanos. Y se habla por lo general de una división entre los sectores de ultraderecha, que estarían liderados por estos dos partidos, y la derecha más tradicional, que correspondería a Chile Vamos. Pero en la votación votaron todos por la misma forma, o sea, votaron apoyando la moción de censura. ¿Tú ves alguna diferencia en el comportamiento entre la derecha y la ultraderecha al interior del Congreso? Yo creo que lamentablemente la derecha se deja arrinconar por la ultraderecha, y mucho. Bailan a la música que les ponen, y no es la primera vez que lo vemos. También a propósito de los procesos constitucionales, se vieron muy apretados, muy arrastrados por las posiciones de republicanos, por ejemplo. Entonces, a pesar de que manifiestan, generan críticas, dudas, al final, bien lo dices tú, Javier, terminan votando de la misma manera, pero es porque hoy día no han sabido representar la opción de la derecha o de Chile Vamos como una derecha no tan extrema, y se han visto simplemente arrastrados por la extrema derecha, lo que también denota la falta de proyecto. Esto es una cuestión que ya no viene siendo novedad. Hace tiempo en la Cámara vemos que las votaciones se terminan arrinconando hoy día el conglomerado de Chile Vamos, sobre todo por las posiciones de republicanos, en vez de marcar una diferencia y decir, ellos están en el extremo, nosotros no estamos en ese extremo, y estas son nuestras diferencias, ¿no? Claro. Y uno de los temas que comentábamos al principio en tu presentación es que en estos momentos estás liderando la Comisión Especial Investigadora del megafraude tributario. Mucho hemos sabido sobre los casos de convenios, pero bastante poco se escucha sobre estos otros delitos que involucran cuantiosos montos de dinero y que también está involucrado el patrimonio fiscal. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre en qué consiste este megafraude tributario y cómo nace esta comisión? Tienes razón, mucho se ha hablado de los casos de convenio y poco del megafraude tributario, y es una lástima porque la cuantía del megafraude tributario supera en cientos de veces al caso llamado Democracia Viva. Estamos hablando de 240.000 millones de pesos por este megafraude tributario que no tiene presente en la historia de nuestro país. Solamente hasta la fecha se han identificado 55 responsables que han sido formalizados, ¿verdad? Este llamado grupo de empresarios que realmente tenían empresas falsas y que se dedicaban a facturar facturas ideológicamente falsas y luego solicitar la devolución de impuestos, que se terminan pillando por el caso de Factop, pero que resulta ser mucho más
que facto. Entonces, en la Comisión Especial Investigadora hemos estado citando, invitando a distintas autoridades, al Servicio de Impuestos Internos, que nos parece que es clave en la identificación temprana del comportamiento de contribuyentes sospechosos y cuáles son las medidas que se toman. Y con esto solamente quiero hacer una precisión y luego una pausa para que vayamos desgranando el megafraude, porque para que la gente entienda, 240.000 millones de pesos es una brutalidad de dinero. Son 6 teletones, son 9.000 patrullas de carabineros, son 40 CESFAM, son 2 cárceles de alta seguridad. Es muchísimo dinero cuando los chilenos sienten rabia porque no hay recursos para atender las demandas más urgentes. Ahí estaban los recursos. Se los robaron al fisco y finalmente a todo un país. Entonces, a nosotros sí nos parece importante dentro de la comisión, y a mí en lo personal como presidenta, conocer cómo actúa el Servicio de Impuestos Internos. Porque cuando un contribuyente nuevo, una persona crea una empresa en un día, empieza a facturar vía electrónica, tiene un domicilio tributario online y es un contribuyente que se viene estrenando, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos a alguien que nunca había tenido un inicio de actividad y de repente, con 20 años, empieza a facturar 5.000 facturas en 3 meses. Casos que existen. Claro. Al menos el servicio debería decir, esto es un comportamiento sospechoso, y generar un bloqueo automático que impida continuar generando factura. Porque si no, alguien puede decir, bueno, igual existieron 55 personas, quiero decir, claro, que se formalizaron, pero pasaron ¿cuántos años? Claro. Y respecto a eso, tú mencionabas bien a una de las instituciones claves, que es el Servicio de Impuestos Internos. Así y acá parece que florece otro nombre que también lo conocíamos a propósito de problemas con Servicio de Impuestos Internos, que es el exdirector Fernando Barraza, que para quienes no lo recuerden, tuvo un rol clave en cerrar algunos casos relacionados a la corrupción política vinculada a SQM y también al caso Penta. Pero, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad del servicio en general? Y si es que el director en su momento tiene algún grado de responsabilidad, ya sea aplicando la ley existente o si es que bien es un problema estructural que trasciende un poco la institución de Servicio de Impuestos Internos. Mira, yo quiero ser bien justa, porque nosotros escuchamos a los sindicatos de trabajadores de Servicio de Impuestos Internos, a la comisión fue la exdirectora metropolitana del Servicio de Impuestos Internos y los funcionarios de servicio sí alertaron, y alertaron oportunamente. ¿Qué quiero decir con esto? En 2017 se levantaron las primeras alertas de este grupo de contribuyentes sospechosos que se asociaban a la creación de empresas falsas, que se asociaban a facturaciones ideológicamente falsas, ¿verdad? Y se identificaban en ese entonces un grupo de 110 empresas con 4.900, un poco más, contribuyentes asociados. 4.900 contribuyentes, claro, solo 55 están formalizados. O sea, el universo, claro, de este tipo de operaciones es muchísimo mayor a lo que hoy día está viendo la justicia. Y ellos, los funcionarios, alertaron de estos comportamientos, hicieron vía los canales formales, ¿verdad?, correo electrónico, las denuncias al entonces director, la exdirectora metropolitana Silvia León, quien expuso de manera muy valiente en la comisión de esta semana del megafraude tributario, relató exactamente el contenido de los correos que iban dirigidos al exdirector Fernando Barraza, y lo cierto es que sabemos que no existieron respuestas contundentes ni aplicaciones de los protocolos existentes en ese entonces. La exdirectora metropolitana fue más allá, redactó una propuesta de querella y no fue presentada por Fernando Barraza. Y no solamente no fue presentada, sino que a continuación se le pidió la renuncia a esta funcionaria que estaba alertando, ¿verdad?, con mucho ahínco, con un compromiso muy importante con la institución, de las irregularidades que veían contribuyentes que perfectamente podían constituir un megafraude o una operación tributaria a escala sin precedente. Entonces a mí me parece que este señor Fernando Barraza tiene muchas explicaciones que dar. Nosotros como comisión lo vamos a invitar para que exponga al respecto cuáles fueron las medidas que se tomaron, pero también a mí me parece que, de acuerdo al testimonio dado por la exfuncionaria y las negligencias que se denuncian, eso es una eventual responsabilidad penal. Y yo quiero saber más, si es que este director
¿Va a perseguir aquellas responsabilidades? ¿Va a indagar o simplemente va a echar tierra sobre lo ocurrido en el pasado? Porque sí es importante, no solamente es importante recuperar ese dinero, que es un dinero que es de todos los chilenos, los 240.000 millones. Es importante determinar quiénes fueron los principales cómplices en que pudiese defraudarse con 240.000 millones de pesos al fisco. Y en eso yo creo que el señor Barraza tiene muchas explicaciones que dar y no tiene nada a su favor hasta el momento en los testimonios y en los antecedentes que tenemos como comisión, sino al contrario. Claro, y hasta el momento no ha sido formalizado. Pero respecto a lo formalizado, algo que mencionabas y que también fue una polémica en su momento entre el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, con el ministro Mario Marcel, donde trataba y decía, estos 55 formalizados no son empresarios, son delincuentes. Pero algo mencionaba el ministro Marcel, y que tú también lo has mencionado ahora, es que hay más de 3.000 contribuyentes involucrados en el caso. Sí. ¿Puedes comentarnos un poco cómo ha funcionado, en qué etapa se encuentra ese juicio? ¿Es posible que a la luz de nuevos antecedentes se produzcan más formalizaciones? ¿Hay alguna comunicación que haya realizado el Servicio de Impuestos Internos actual respecto a cómo va a avanzar la causa? Sí, primero sobre lo que bien menciona. Un empresario es una persona que tiene una empresa. Otras connotaciones que se quieran agregar, eso es cosa de cada uno, la interpretación o los calificativos que se le quieran agregar a esa empresa. Y las personas que fueron formalizadas eran personas que tenían empresas, por lo tanto, empresarios. Ahora, que esas empresas estaban creadas con la única finalidad de defraudar al fisco, sí. Que no significaban de ninguna manera una actividad económica que aportara al país, por supuesto que también, y que hay otras empresas que uno puede decir que una actividad económica lícita, que contribuye de manera positiva a Chile, sí, pero lo cierto es que eran personas que tenían empresas, por lo tanto, el nombre que corresponde llamarles es empresarios, delincuentes también, claro. Por cierto, porque cometieron delitos. Y en segundo lugar, sobre la cantidad de contribuyentes que están involucrados, yo creo que eso es algo que debiese encender las alertas y las alarmas. Según el testimonio de la exdirectora de la región metropolitana, Silvia León, son más de 4.900 contribuyentes los que en 2017 habían identificado como este grupo que hacían fraude financiero. Tenía una sigla que manejaban ahí, GIFLES decían. Pero lo importante es que solamente se han identificado con nombre y apellido y formalizado 55. ¿Qué pasa con esos otros 4.900? ¿Están existiendo diligencias de investigación? ¿Se está abriendo una investigación penal al respecto? Yo creo que son muchas preguntas que hoy día es importante conocer. La Fiscalía, si es que está llevando a cabo una investigación o no, obviamente que las diligencias son secretas, son privadas, pero sí es importante conocer si es que el Ministerio Público está tomando estos antecedentes que son extremadamente relevantes o no. Ahora bien, vuelvo un poco hacia atrás. Si tenemos el antecedente hoy día de que hay 4.900 contribuyentes que formaban parte de la operación tributos o megafraude tributario desde un inicio, ¿cuáles son las medidas que está tomando el Servicio de Impuestos Internos en torno al bloqueo preventivo de emisión de factura? ¿O se está tomando una medida? Primero que no, primero que todo, o sea, un paso atrás. El Servicio de Impuestos Internos, sabiendo y existiendo un testimonio público de una ex funcionaria que hay 4.900 contribuyentes con comportamiento sospechoso, ¿tomó como medida preventiva el bloqueo de facturas para aquellas personas? ¿Sí o no? ¿Y ahí Hernán Frigoleta ha expuesto la comisión o hasta el momento no se ha presentado? Sí, el director actual expuso la comisión, pero la verdad es que la primera exposición fue una exposición que nos dejó bastante disconformes como comisión. Primero porque no existió ningún tipo de autocrítica de parte del servicio. Entonces, la verdad es que tanto yo como presidenta de la comisión, como los otros diputados y diputadas de la instancia, quedamos con un signo de interrogación, pensando de que iba a existir una autocrítica en cómo el Servicio de Impuestos Internos ha manejado el fraude tributario y cuáles son los cambios que se proponen al respecto del funcionamiento interno, como primera cosa. Segundo, la oportunidad con la que actúa el servicio, porque se dejan pasar 6 años, y en 6 años, estoy hablando desde el 2017, cuando existieron las primeras alertas, hasta el 2023, se robaron todo un país delante de todas las instituciones. Entonces, si no se pueden recuperar esos dineros,
además del daño patrimonial que sufre Chile, es la falta de confianza en las instituciones. Entonces, yo creo que nos deja con gusto, pero de verdad a poco, las declaraciones del exdirector. Nosotros lo volvimos a citar a la comisión para que vuelva a exponer, sobre todo teniendo en consideración el testimonio y los antecedentes que otorga la exdirectora metropolitana. O sea, sí existieron alertas tempranas de los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. ¿Cuándo? En el año 2017. ¿Por qué vía? Por correo electrónico. ¿Hizo alusión a esto el actual director Frigolet cuando expuso la comisión? No. ¿Hizo una autocrítica en torno a la oportunidad de cómo actúa el servicio? Tampoco. ¿Dijo cuáles son las responsabilidades que va a perseguir respecto del exdirector Fernando Barraza? Tampoco. Entonces, ¿es insuficiente la participación que tuvo la comisión? Sí. Y por eso lo volvimos a citar. Y ahora, ¿cuál es el estado en el que se encuentra la comisión y cuáles son los siguientes pasos de la comisión? Bueno, a partir de los antecedentes que quedaron a la luz pública de la última sesión del día lunes, como comisión enviamos varios oficios. Primero, al Servicio de Impuesto Interno, para que nos entregue estos correos electrónicos a los que hace mención la exdirectora regional, porque de ahí van a haber bastantes antecedentes que pueden a nosotros decir, ok, tenemos que llevar estos antecedentes al Ministerio Público, porque esto puede ser constitutivo delito o puede ser parte de una investigación penal, y identificar también las responsabilidades administrativas. Entonces, eso es una primera cosa, y esperamos que el servicio colabore con la comisión y aporte y entregue los correos electrónicos que datan desde el 6 de diciembre de 2017 en adelante, a propósito de las denuncias de los funcionarios. En segundo lugar, al Ministerio Público le solicitamos que nos dé cuenta de si es que de estas alertas desoídas que salió en el Mercurio, incluso un reportaje donde daban cuenta de las primeras alertas tempranas de los funcionarios. El Ministerio Público hoy día ha abierto una investigación penal, se están realizando diligencias sí o no, más allá del contenido que entendemos que es privado y respetamos, por cierto, esa independencia de la Fiscalía. Por otra parte, al exdirector, para que asista a la comisión, para que dé cuenta de explicaciones, para que también aclare en qué medida cumplió con la ley, con el derecho, y no le recae sobre él una responsabilidad penal y administrativa. Y, por cierto, finalmente al propio actual director, para conocer si se están tomando medidas, si hay protocolos que se estén implementando, porque nada indica, Javier, que estos comportamientos, ¿verdad?, sospechosos, que finalmente son varias condiciones que los contribuyentes aprovechan, puedan haberse detenido, solamente porque hay 55 formalizados. Entonces, ¿dejamos que se sigan robando los impuestos de Chile o no? Y ahí, respecto a los alcances y también las deficiencias que pueden tener estas comisiones investigadoras, porque si uno ve las experiencias comparadas, por ejemplo, cuando ve Estados Unidos, ve hasta películas donde personas importantes van y rinden cuenta ante el Congreso, que se supone que representa la voluntad popular del pueblo. Sin embargo, en las noticias chilenas muchas veces nos encontramos más bien con las excusas de esas personas importantes para no comparecer y para no ser sometidos a las preguntas que debiesen realizar los representantes populares dentro del Congreso Nacional. Entonces, quería saber cuáles son tus expectativas sobre los resultados que puede traer esta comisión y también anticipar cuáles pueden ser los problemas que, aún siendo alertados por parte de esta comisión, encuentren algunas trabas institucionales al momento de adoptar medidas. Bueno, tenemos altas expectativas como comisión. Si bien las comisiones investigadoras no determinan responsabilidades penales, de los testimonios que hemos podido escuchar, sí creemos que se abre una nueva arista, ¿verdad?, de unas eventuales responsabilidades penales. Creemos que personas que hoy día no estaban siendo investigadas al respecto del megafraude, como el exdirector Fernando Barraza, sí hoy día aparecen a la luz pública gracias a estos nuevos antecedentes. Entonces, aportar a la investigación que pueda estar realizando el servicio, el Ministerio Público, por cierto que sí, aportar también con prioridades legislativas, porque hay ya varias cosas que identificamos como prioritarias. La primera es que el Servicio de Impuesto Interno no puede tener la exclusividad en la titularidad de la acción para perseguir los delitos tributarios. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy día es el servicio el único que puede interponer una querella en materia de delitos tributarios. Y esto lo vimos en Penta también.
porque exacto. Entonces, el servicio decidió no querellarse y por tanto se frustró toda la investigación que se estaba desarrollando al respecto y que Fiscalía se vio imposibilitada de seguir avanzando. Por supuesto. Por lo tanto, si mantenemos una norma como esa, ventas, megafraudes, operaciones tributos van a seguir existiendo en Chile. ¿Por qué? Porque cuando se concentra demasiado poder o facultad sobre todo lo que tiene que ver en la persecución penal en una institución, más en la institución que está encargada de recabar los tributos, obviamente que se abre un margen a la corrupción tremendo. Entonces, para evitar eso hay que desconcentrar. Nadie dice que el servicio no pueda querellarse, pero que no sea solo el servicio. Entonces, yo soy autora de un proyecto de ley en esa línea. Creo que tenemos que avanzar poniendo las prioridades legislativas ahí, pero también hay otras que son de igual importancia. Por ejemplo, Aduanas, el Servicio Nacional, fue a exponer también en la primera sesión y nos alertaban de que no estaban como en comunicación en una sola plataforma digital con los otros servicios que también manejan información sobre eventuales delitos tributarios. Entonces, hay hoy día un proyecto de ley de inteligencia, ¿verdad?, que incorpora normas en torno a crear una unidad de análisis financiero con las unidades económicas tanto del Servicio de Impuesto Interno y de aduanas, y que en una plataforma digital puedan compartir información respecto de los delitos tributarios. Esto es de toda lógica porque los delitos avanzan, pero también tienen que poder avanzar los mecanismos a través de los cuales se detectan y, por cierto, a través de los cuales se persiguen. Entonces, no comprendemos, por ejemplo, que Aduanas nos diga casi se cayó las primeras diligencias que estaba realizando el Ministerio Público solo porque Aduanas estaba levantando estos antecedentes e impuestos internos, no estaba comentando si es que se había solicitado la devolución de IVA por la emisión de las facturas falsas. Entonces, el Servicio de Aduanas dice, no espérese, Ministerio Público, no cierre la investigación, acá falta completar la información. Y entonces se envía un oficio al Servicio de Impuesto Interno, entonces se completa la información y entonces se continúan con las diligencias de la investigación por la Fiscalía. Pero parece insólito que hoy día no exista un sistema integrado, ¿verdad?, de una plataforma digital donde se comparta o se cruce la información respecto de eventuales delitos tributarios, y eso es algo también en lo que tenemos que avanzar. ¿Por qué no poder generar los bloqueos preventivos de parte del Servicio de Impuesto Interno para la emisión de las facturas electrónicas? Y de la misma manera en cómo se emite la factura se pueden bloquear al detectar este tipo de comportamiento. Y todas esas son cuestiones que de alguna u otra manera están en la legislación, en proyectos de ley, ¿ya?, y que no han podido avanzar, que no han podido ser priorizados. Y en esa perspectiva, ¿ves alguna resistencia de algunos sectores políticos en que estos proyectos avancen? Porque cuando lo explicas parece de sentido común que se entreguen esas atribuciones, y lo comparo con una situación que también pasó hace un par de meses, quizá ya un año, de la aprobación de la ley de delitos de cuello blanco y corbata, sí, donde uno decía también era necesario penalizar esas conductas, pero vimos cómo sectores de la derecha se oponían precisamente a avanzar en la penalización. En este caso, ¿ves resistencias o es más bien un tema que no se le ha dado la suficiente importancia al interior de la Cámara? Sí hay resistencias dentro del sector de la derecha en darle la prioridad a este tipo de cuestiones. Cuando se preguntan a los diputados, senadores o distintos representantes políticos de los conglomerados de la derecha, ¿qué es lo que dicen? No, absolutamente condenable el megafraude y tienen que estar todos en la cárcel o pagar las responsabilidades que correspondan, ¿verdad? Pero a la hora de votar, los proyectos de ley que van en miras de generar mayor transparencia, de reforzar la probidad, de contar con sistemas de inteligencia también en la persecución de los delitos tributarios, no vemos ese mismo ahínco, ese mismo espíritu, sino que más bien un doble estándar. Entonces, cuando hablamos de perseguir el delito, yo creo que tenemos que ser consecuentes en toda escala. O sea, tanto del delito común, que puede ser cometido con violencia, ¿verdad?, los homicidios, las violaciones, pero también del delito que se dice que se comete con cuello y corbata, o sea, de los delitos tributarios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante perseguir ambos con la misma fuerza?
Porque los delitos tributarios, lo que finalmente termina impactando en la recaudación de impuestos es contar con mayores recursos que pueden ir destinados a las demandas más sensibles y que generalmente terminan favoreciendo a los sectores más vulnerables de nuestro país. O sea, decimos salud, educación, seguridad, cuántos recursos se necesitan, y la gente lo resiente también de esa manera. Entonces yo sí creo que hay un doble discurso, sí me parece que hay un discurso que es comunicacional y otro que es distinto a la hora de votar. Entonces ahí la invitación también es que a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, se informen y revisen cómo votamos en la Cámara los distintos proyectos, las votaciones de la sala, las votaciones de las comisiones, porque ahí hay una verdadera expresión de una posición política. Es inevitable que al discutir sobre el megafraude tributario también uno le vuelve a esta discusión que se tomó de hecho ayer también la ENADE, sí, sobre la reforma tributaria. No vamos a alcanzar a detallar los alcances de la reforma tributaria, pero sí quizá nos podrías comentar cómo se aspecta esta discusión dentro del Congreso en los próximos meses. ¿Crees que va a salir adelante la reforma tributaria planteada por el gobierno o no? Se ve muy enredada la reforma tributaria. Yo creo que hay aspectos que vienen incorporados en la reforma, sobre todo los que tienen que ver con mayores sanciones a las violaciones de normas de probidad. También es lo mismo en los temas de delitos tributarios, que van a generar una resistencia importante de la derecha, que ya lo ha manifestado, sí, y la verdad es que no se ha visto mucho espacio para la construcción de mayoría, y se cayó la reforma en su momento por una votación muy estrecha en general. Tampoco han podido flotar otras reformas importantes o que han sido priorizadas por el gobierno, como la previsional, ¿verdad?, que ha estado muy estancada. Entonces, por ahora no se ve que exista un acuerdo para poder impulsar el pacto fiscal. Ahora, yo sí creo que si los proyectos en particular, por ejemplo, de inteligencia, que está en el Senado, ¿verdad?, este mismo proyecto que desconcentra la facultad del Servicio de Impuestos Internos en la persecución de los delitos tributarios, mayor rigurosidad en torno a las famosas empresas en un día, que no digo que sean intrínsecamente malas, para nada, facilitan mucho a quienes quieren emprender hoy día o iniciar formalmente la actividad comercial en el mundo privado, pero sí poner ojo de que las condiciones que existen no se presten para que sean empresas falsas y que terminen defraudando al fisco, en vez de que sea una herramienta positiva y que faciliten los trámites, ¿verdad?, de alguien que quiere hoy día formalizar su negocio o su emprendimiento. Yo creo que todo ese tipo de medidas hoy día que están en distintos proyectos se pueden ir avanzando. Y se pueden ir avanzando con voluntad política. Claro. Que eso no encontramos mucho de algún sector que ya lo está plenamente identificado en esta conversación. Sí. Bueno, muchas gracias, Camila. Creemos que para las ciudadanas y ciudadanos es un tema fundamental escuchar de primera fuente las investigaciones que han realizado en uno de los principales, o hasta el momento el principal robo al presupuesto público, al patrimonio fiscal, que no tiene la misma relevancia en los medios. Por tanto, en este espacio la diputada trató de explicarnos un poco las aristas de este caso y que sin lugar a dudas darán que hablar y que probablemente lo estaremos conversando en una siguiente oportunidad. Así que muchas gracias, Camila, por participar en el programa. Y les dejamos cordialmente invitadas e invitados a la próxima entrevista ciudadana.